Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual continuaremos desarrollando ideas de la física nuclear. La clase pasada terminamos hablando de la información que uno podía obtener de un gráfico como el que estoy marcando, que era el gráfico de la energía de enlace nuclear por nucleón versus el número másico. Otro gráfico interesante está en la misma línea que el anterior y del cual se puede sacar información. Ese gráfico que se denomina curva de estabilidad nuclear, en donde se grafica el número de neutrones versus el número de protones. Acá van los neutrones en el eje Y y en el eje X el número de protones. La recta a 45 grados corresponde a n igual a z y como comenté la clase pasada, los primeros elementos de la tabla periódica, sacando el hidrógeno, que como núcleo tiene un solo protón, y en este caso estaría en el 0,0. Si yo tomo los elementos que tienen las dos partículas, tendría que empezar con el deuterón, que es el núcleo del deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y lo ubicaría sobre la recta esta a 45 grados. Pero los primeros elementos de la tabla periódica, no las versiones isotópicas de estos, salvo el deuterio, estarían ubicados en la recta a 45 grados, porque tienen el mismo número de neutrones que protones. El helio, 2 protones, 2 neutrones. El litio, 3 y 3. El berilio, 4 y 4. El boro, 5 y 5. El carbono, 6 y 6. Y así hasta llegar al elemento número 18. Pero repito, estoy pensando en estos elementos y no las versiones isotópicas de lo mismo. Si uno tiene en cuenta las versiones isotópicas, va a encontrar que algunos pocos elementos se encuentran por debajo de la recta 45 grados y tiene que ver con que el número de protones supera al número de neutrones. Sin embargo, la mayoría de los elementos en sus versiones isotópicas, el número de neutrones tiende a superar al número de protones, cosa que a partir del elemento con número atómico del orden 19, 20, empieza a hacerse más notable. Y esto fue lo que comentamos la clase pasada acerca de que para compensar la repulsión eléctrica de la incorporación de un protón más, no alcanza a compensar que en el núcleo tengo un neutrón más. Y entonces a partir de ahí el número de neutrones comienza a aumentar frente al número de protones, cosa que se observa a partir de aproximadamente este elemento, donde todos los núcleos se encuentran por encima de la curva a 45 grados. Y en algunos casos, cuando el número atómico comienza a ser muy importante, se alejan bastante de esa recta, porque el número de neutrones aumenta notablemente. Hay una cuenta muy útil
que es la que se hace con el bismuto 209,83 y corresponde cuánto vale el N sobre Z. Y el N sobre Z de esta versión del bismuto es 1,52. ¿Por qué este valor es importante? Porque todos los elementos cuyo cociente N sobre Z sea mayor que 1,52 son inestables. Y en particular, todos los elementos con número atómico mayor que 82, es decir, perdón, mayor que 83, todos son inestables. Con el cociente n sobre z menor que 1,52, uno tiene elementos estables y también inestables. Por lo tanto, cuando el cociente n sobre z da 1,52, sirve como un elemento más adicional al que vimos en la clase pasada vinculado con el gráfico anterior para determinar el grado de estabilidad de un elemento dado. Si uno tiene en cuenta que entre los elementos de la tabla periódica y todas las versiones isotópicas de cada uno de estos elementos hay del orden de 2.700 núcleos, el número de núcleos estable es muy bajo, es del orden del 10%, un poco menos, y corresponde aproximadamente a 260 núcleos que son considerados estables. En esta curva se la llama curva de estabilidad nuclear. En este gráfico eso no se observa porque todos los elementos estables que tienen como número atómico menor al 83, inclusive el 83 porque esta versión del bismuto es una versión de un núcleo estable, se unen con una curva simplemente para identificar de todos los elementos con Z menor o igual a 83, cuáles son los estables frente a los inestables. Y por eso se habla de la curva de estabilidad nuclear. Pero es simplemente una curva, si se quiere, simbólica que une puntos sin que la forma de esta curva tenga ningún significado en particular. Para completar esta descripción genérica de las propiedades del núcleo, que era justamente lo que comenté en la clase pasada, algo que íbamos a desarrollar, pero no con demasiada profundidad, habría que hacer alguna mención a los llamados modelos nucleares. Estudiar con profundidad los modelos nucleares es algo que está por fuera del alcance del curso y por fuera del alcance del texto, donde hay simplemente una mención muy breve a algunos de los modelos que se usaron para describir el núcleo, como el modelo de la gota líquida o el modelo de capas, también llamado modelo de la partícula independiente, del cual un poquito más adelante, en el día de hoy, pero más adelante, vamos a hacer algún comentario adicional. No es central el tema de los modelos nucleares, no porque no sea importante, sino porque excede el conocimiento de estos modelos el nivel que con respecto a este tema tiene el curso. Pasemos ahora a uno de los temas que sí vamos a analizar con cierto grado de detalle, que es la llamada radioactividad o también llamada desintegración radioactiva.
El origen de la radioactividad tiene que ver con un descubrimiento realizado por Henry Becquerel en 1896. Los esposos Marie y Pierre Curie se preocuparon mucho por este tema y a su vez fueron los que descubrieron dos elementos radiactivos como el polonio y el radio. También ellos pagaron de alguna manera con su vida la dedicación a este tema, porque cuando se comenzó a estudiar la radioactividad, todavía ni siquiera había un modelo valedero de lo que era el átomo o de la existencia del núcleo, y menos aún se tenía una dimensión de los riesgos que se corría al estar sometido a la radioactividad. Si bien Pierre Curie termina muriendo en un accidente, ya tenía declarado un cáncer terminal vinculado a el uso de elementos radiactivos, y Marie Curie sufrió toda su vida de leucemia, también asociada la aparición de esta enfermedad a el trabajo con material radioactivo. Ernest Rutherford también trabajó en la radioactividad y a él se le atribuye haber hablado de tres formas de decaimiento radiactivo que denominó alfa, beta y gamma, y que vamos a terminar discutiendo en breve. La radioactividad es importante y tiene que ver con la existencia de elementos inestables, o sea, de núcleos inestables, que como comenté recién, son mucho mayor en número los inestables frente a los estables. ¿En qué consiste la radioactividad, la desintegración radiactiva? En el proceso espontáneo por el cual un núcleo inestable emite partículas y o fotones tratando de conseguir un mayor grado de estabilidad. La palabra clave para entender el proceso es espontáneamente, es decir, un núcleo se transmuta en otro cuando sufre una desintegración radiactiva sin que nada uno pueda hacer para evitarlo, modificarlo, atrasarlo, sino cuando el núcleo le pinta, se transmuta en otro, emitiendo partículas y o fotones. Hay una manera general de describir el proceso de decaimiento radiactivo que es con la llamada ley de desintegración radiactiva, la cual se construye de la siguiente manera. En T igual a cero, suponemos que tenemos un cierto número n de cero de núcleos barra átomos de un elemento reactivo dado. Digo núcleo barra átomos porque uno piensa siempre en el proceso que tiene lugar en el núcleo, pero si uno piensa que esa muestra radiactiva es de estado sólido, tiene que pensar en el enlace a nivel de electrones, en la estructura quizás cristalina de ese material sólido, y si bien el efecto tiene lugar en el núcleo, termina afectando al átomo.
Un instante después, distinto de cero, lo que uno se puede preguntar es cuántos núcleos presentes tiene del elemento radiactivo en cuestión. Y lo que seguro puede garantizar es que un instante después, distinto de cero, el número de núcleos presentes del elemento radiactivo de estudio va a ser menor que el que tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque en ese intervalo de tiempo va a haber núcleos que se transmutaron en otra cosa. Y por lo tanto, del elemento radiactivo que uno está estudiando, el número de núcleos presentes es claramente menor. La variación de núcleos con respecto al tiempo es justamente negativa porque está marcando el hecho que estoy indicando acá. El número de núcleos presentes es menor en un instante t que el que se tiene en t igual a cero. Por eso la variación es negativa. Esa variación es proporcional al número de núcleos que tengo en condiciones de desintegrarse y es proporcional a una característica de todos los elementos radiactivos, que es la llamada constante de desintegración radiactiva, que repito es característica de cada elemento, y cada elemento radiactivo tiene un lambda, se identifica con esta letra a esa constante, un lambda diferente. La unidad en la cual se mide lambda, como enseguida vamos a justificar, es unidad de 1 sobre el tiempo. Esta ley, escrita en forma diferencial así, tiene mucho de parecido a cuando veíamos el mecanismo de absorción de fotones y decíamos que la variación de la intensidad respecto del espesor de material atravesado era menos una constante característica de cada proceso que llamábamos coeficiente de absorción lineal, multiplicado por la intensidad de la radiación de fotones. La estructura matemática es completamente análoga, hasta inclusive las posibles interpretaciones que se hicieron en ese momento y hacemos ahora. En algún sentido, el papel del n lo jugaba la i y el papel de lambda lo jugaba el coeficiente de absorción lineal de los diferentes efectos que podían tener lugar. Como esa variable separable, se separan las variables y se integra y se obtiene este resultado, que es muy parecido desde el punto de vista de la estructura matemática al I de x igual a I0 por E a la menos mu por x. ¿Qué informa esta expresión? ¿Cuántos núcleos tengo del elemento radiactivo que todavía no se han desintegrado en el instante t claramente diferente de cero? Esta expresión muestra que esta es una exponencial decreciente que tiene como asíntota al eje del tiempo. Si uno quiere saber cuántos núcleos se desintegraron, la cuenta que tiene que hacer es muy fácil. N de cero, que era la que tenía el instante inicial, le resto los que me quedan y todavía no se han desintegrado en el instante t. El n de t de acá. Esta diferencia da la cantidad de núcleos que en el instante t sí se han desintegrado. Y así como la expresión I de x igual a I0 por E a la menos mu por x pasaba a tener particular importancia el llamado espesor hemireductor, para nosotros va a pasar a tener
particular importancia un tiempo característico, el papel del X en el proceso de absorción de fotones, acá reemplazado por el tiempo t. Va a haber, repito, un tiempo característico que el libro identifica como t sub un medio y lo denomina vida media. Nosotros lo vamos a identificar con la letra T y lo vamos a llamar período o período de semidesintegración. Enseguida vamos a ver por qué, sobre todo el cambio de nombre, aunque la definición es obviamente la misma y es equivalente a la del espesor hemirreductor. Era el espesor de material que hacía que la intensidad de la radiación X barra gamma se redujera a la mitad de la que tenía inicialmente, cualquiera sea la intensidad inicial. Bueno, el período T es el tiempo en el cual la muestra se reduce a la mitad de la que tenía inicialmente, cualquiera sea el número n0. Si uno coloca esto como parte de la definición, en la expresión que da el n de t, termina encontrando esta relación que es equivalente, repito, solamente en la estructura matemática, a la que en su momento vimos el x sub un medio igual al logaritmo de 2 sobre mu. Conocer la constante de decaimiento radiactivo es equivalente a conocer el período. ¿Por qué lambda tiene unidades de 1 sobre tiempo? Y acá se ve, esta exponencial tiene que ser adimensional, por lo tanto lambda tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo. ¿Por qué puede ser más útil trabajar con el período? Porque el período tiene unidades de tiempo. Y si uno analiza el período de los miles, como hemos visto recién, núcleos inestables que se tienen, uno va a encontrar que hay elementos cuyo periodo es del orden de los segundos, de los minutos, de las horas, de días, de meses, de años, de miles de años, de miles de millones de años. Es decir, hay un menú muy grande de tiempos, de periodos, que caracterizan a todos los elementos radiactivos que se conocen. ¿Por qué nosotros no lo llamamos vida media? Porque la palabra media o vida media sugiere un valor medio, sumar todo y dividir por el total, un promedio. Y justamente también se puede calcular un tiempo que va a ser tau, esta notación es igual que la del libro, y que tiene que ver con realmente calcular un promedio. Entonces, si llamamos a T sub un medio vida media, parecería que no se distingue de este tau. Por eso a T lo llamamos período y a este lo llamamos vida promedio, tiempo de vida medio, porque está pensado como técnicamente lo que sería el cálculo de un promedio. ¿De dónde viene esto? Que entre cero e infinito, un núcleo determinado se desintegra cuando le pinta, como diríamos en lenguaje coloquial. Por lo tanto, si yo hiciera mediciones de cuándo un núcleo podría desintegrarse entre cero e infinito en cualquier tiempo. Si yo quisiera caracterizar este proceso con un valor medio, con un promedio, tendría que aplicar la definición y esa es la que da el concepto de tau. Es una medida del tiempo promedio de existencia de los núcleos. En realidad son los que se transforman, pero repercute en el átomo, en una muestra sin desintegrar.
Bueno, eso se puede hacer pensando en cómo calcular el promedio, lo dejo para que lo piensen, pero el valor de tau se puede obtener definiendo a tau como el tiempo en el cual la muestra se reduce a n0 sobre e de la que tengo inicialmente. Si uno aplica esto en la expresión de n de t, llega a que tau es 1 sobre lambda. De tal manera que si yo tengo un elemento radiactivo, tengo tres maneras diferentes de poder caracterizarlo: con su lambda, con su periodo o con su tiempo de vida promedio o vida promedio. Obviamente están relacionados ambos tiempos con lambda y a su vez están ambos tiempos relacionados entre sí. Obviamente, salvo que a uno le pidieran que calcule los tres, no hace falta trabajar con los tres, pero en general, salvo que uno tuviera que, repito, calcular alguno de ellos, va a ser una información que se tiene que dar en el caso de hacer un cálculo numérico, con un resultado numérico. Es una constante que sí o sí tiene que ser conocida, ya sea lambda, t o tau. Un elemento muy importante cuando uno trabaja con elementos radioactivos es conocer lo que es la actividad de la muestra, que da cuenta de el ritmo, la velocidad con la cual un núcleo de un elemento radioactivo se desintegra. ¿Por qué? Y porque ya sea por los efectos que uno quiere conseguir al colocar frente a un elemento radiactivo una muestra, por ejemplo, de material orgánico, o por los efectos que produciría sobre el ser humano y uno quiere protegerse, uno necesita saber cuántas partículas y o fotones está recibiendo. Y eso tiene que ver con la velocidad con la cual un núcleo se desintegra, porque eso va a definir la cantidad de partículas y o fotones que ese elemento radiactivo emite, por ejemplo, por segundo, por minuto. Y eso va a tener que ver ya sea con lo negativo que tiene el estar frente a un elemento radiactivo o con lo favorable del efecto que se quiere conseguir por estar frente a un elemento radiactivo. Por eso la actividad de una muestra pasa a ser una característica central. La velocidad de desintegración se calcularía como dNA de t, pero dNA de t, por lo que comentamos, es negativo. Y esta característica no tiene sentido el valor del signo menos en función del significado que tiene. Por eso se toma como velocidad de desintegración al módulo de dNA de t, que coincide con lambda por n. A esto es lo que se llama actividad, que el libro la identifica con la letra R mayúscula. Nosotros estamos usando una notación más universal. Si uno tiene en cuenta la expresión del n de t, queda que la actividad es lambda por n de t, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esta expresión que está acá. Es decir, igual que el número de núcleos presentes que todavía no se han desintegrado, la actividad de una muestra decae exponencialmente, es asintótica al eje del tiempo. La primera unidad usada para medir la actividad fue los DPS, desintegraciones por segundo.
Más modernamente, a las desintegraciones por segundo se las identificó con el nombre de Becquerel en honor al descubridor del fenómeno de la radioactividad. Y más modernamente todavía, se trabajó con la unidad El Curie, en honor a los esposos Curie. Un Curie se lo define como la actividad de una muestra de 1 gramo de esta versión de radio. Si uno va a una tabla, el lambda de esta versión del radio es este. Si va a buscar la masa de un mol de radio, es esto. Y si uno tiene en cuenta que en un mol tiene el número de Avogadro de átomos barra núcleos, en 1 gramo tiene esta cantidad de núcleos barra átomos presentes. Si multiplica a lambda por n y a lambda la deja en unidades de 1/segundo, esta cuenta termina dando 3,7 por 10 a la 10 dps, que sería lo mismo que 3,7 por 10 a la 10 becquerel. A eso se lo define como un Curie. Una muestra con una actividad de un Curie implica estar presente, cercano a una muestra altamente peligrosa si es que no se tienen los recaudos adecuados para estar cerca de la misma. Es tan malo estar frente a un elemento poco radiactivo durante mucho tiempo que estar poco tiempo frente a un elemento de alta radioactividad. Estar mucho tiempo frente a un elemento altamente radiactivo es prácticamente letal. La historia que se cuenta de Pierre Curie es que él justamente transportaba los elementos que él había descubierto y que eran radiactivos en un recipiente que alojaba en un bolsillo del chaleco. Y aunque la actividad era baja, estaba siendo irradiado durante un tiempo enormemente grande, durante muchos días. Y eso fue tan malo para su salud como estar poco tiempo frente a un elemento altamente radiactivo. Simplemente como una referencia, pensar en un elemento con una actividad de un Curie significa estar frente a un elemento que uno tiene que tomar muchas precauciones antes de estar cercano al mismo. Un elemento interesante tiene que ver con el siguiente proceso. El elemento A que estoy estudiando es radiactivo. Bárbaro. Dijimos que se transmuta espontáneamente en otro elemento. Ese otro elemento en el cual se transmuta puede ser radiactivo. Y a su vez, este elemento también puede ser radiactivo. Y entonces se genera una cadena de desintegración radiactiva que inevitablemente tiene un fin y es con la aparición de un elemento estable. Depende cuál sea el elemento con el que inicio el proceso para ver cuántos elementos tiene la cadena. Identificado el primer elemento, se identifican todos los otros miembros de la cadena de una manera equivalente a cómo se designan a las personas en la descendencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Elemento A, que es el que voy a estudiar, primero con el que me cruzo, es el padre. Se transmuta en el hijo, que es radiactivo.
se transmuta en el nieto, que es radiactivo, se transmuta en el bisnieto. Todo esto con respecto al padre. Por supuesto que si yo me concentro acá, B es el padre de C es el hijo de B. Ahora C es el nieto de A si el proceso lo estudio desde este elemento que está acá. Por supuesto, hoy en día no habría ningún problema para trabajar en forma equivalente con la descendencia humana, pero tomando como referencia a la madre, ¿no? Pero lo usual, lo históricamente usual, es elegir al primer elemento de esta cadena con el nombre de padre. En función de los períodos de los diferentes elementos, hay tres elementos que todavía existen en la naturaleza, obviamente, cuyo período es comparable con la edad de la Tierra. Y son el uranio 238, el uranio 235 y el torio 232, que generan cadenas de desintegración radiactiva naturales, donde ellos son los padres de estas cadenas, debido a que los períodos son comparables con la edad de la Tierra. Estas tres cadenas terminan en elementos estables, que son tres versiones diferentes del plomo. Como la del uranio 238 se la llama serie del uranio, a la que empieza con el uranio 235 se la llama serie del actinio. Luego la otra es la serie del torio o cadena de desintegración radiactiva del uranio, del actinio, del torio. Hay una serie radiactiva artificial que involucra al neptunio. En la actualidad ya no hay más neptunio en la naturaleza. Pero ¿por qué se la sigue analizando? Porque el neptunio aparece en procesos que oportunamente vamos a ver la próxima clase en forma artificial. El neptunio tiene un periodo importante, pero menor que la edad de la Tierra. La serie del neptunio termina en esta versión del bismuto estable, que es la que usamos para definir una referencia en el cociente n sobre z, que es que n sobre z sea 1,52 como una medida de la estabilidad que pueda tener un núcleo, como comentamos hace ya un rato. ¿Cómo se estudia matemáticamente una cadena de desintegración radiactiva? Bueno, si la cadena tiene muchos elementos, quedan sistemas de ecuaciones diferenciales acoplados que para desacoplarlos hay que usar técnicas numéricas de resolución, y eso está por fuera del alcance de este curso. Sin embargo, existen algunos esquemas de cadenas que sí podemos estudiarlos porque tienen una solución analítica relativamente sencilla. Y cuando en los problemas o en la guía de problemas se hace mención a cadena de desintegración reactiva, se hace mención a estos ejemplos, que son básicamente tres, que son los únicos que estamos en condiciones de poder estudiar. El primero, que tiene que ver con un problema de la guía y tiene que ver con un problema del libro y que forma parte de la guía, es el elemento, la cadena formada por dos elementos donde A y B, los dos son radioactivos.
Por eso tienen lambdas que los caracterizan. Obviamente, para que el proceso se inicie, tengo que tener elementos del padre, porque el padre es el que empieza a transmutarse en el hijo. Ahora, inicialmente puedo tener núcleos hijo o no. En este problema vamos a considerar que inicialmente no tengo núcleos hijo presentes. ¿Cómo surgen las dos ecuaciones diferenciales que describen este proceso y que sí se pueden resolver analíticamente? Bueno, el padre lo único que hace es transmutarse en el hijo y sigue la ley de decaimiento radiactivo que estudiamos en el comienzo, la cual es fácilmente integrable y da este resultado ya conocido. El tema es qué pasa con el núcleo hijo. ¿Por qué? Porque por un lado, el núcleo hijo se forma a partir de la transmutación del padre. Pero como el núcleo hijo a su vez es radioactivo, el hijo se transmuta en otra cosa. Por lo tanto, es lógico preguntarse en un instante T cualquiera cuántos núcleos hijos tengo, debido a, por un lado, la formación por transmutación del padre y por otro lado, la disminución por ser radiactivo y la transmutación en C. Por ser radiactivo, menos lambda 2N2 da cuenta del ritmo con el cual se transmuta el hijo en lo que va a ser el nieto de A o lo que sería el hijo de B. Ahora, cada vez que el núcleo padre se transmuta, aparece un núcleo hijo. Si menos lambda 1N1 da el ritmo con el cual se transmuta el padre, lambda 1N1 positivo da cuenta de la velocidad con la que aumenta el hijo por la transmutación del padre. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, cuyo método de resolución ustedes han estudiado en matemáticas. Pero el método lleva tiempo ejecutarlo. Por eso desde que este tema se ha empezado a enseñar hace ya mucho tiempo, todos los que tuvimos que tomar alguna decisión sobre qué hacer, hemos compartido no poner el acento en la resolución de la ecuación diferencial. Se supone que con lo que vieron en matemática, esta ecuación diferencial la saben resolver y no ponemos en jugando un papel importante a la solución de la ecuación diferencial. Por eso, el problema del libro me dice cuál es la solución sin resolverla y en situación de que un tema como este aparezca en el examen, va a aparecer la solución. La solución va a depender si n2 de 0 es 0 o no. Esta es la solución si n2 de 0 es 0. Si inicialmente hubiera núcleos presentes del hijo, el n2 de t sería esto que está acá. Si uno analiza estas dos soluciones, ¿y cómo las puede analizar? Por ejemplo, haciendo la representación gráfica. Esta es una exponencial decreciente que tiene como asíntota el eje del tiempo. Esta solución sale de cero, porque inicialmente no tengo núcleos hijo, va a crecer y alcanzar un máximo para luego decrecer y hacerse asintótica al eje del tiempo. Por esa razón,
el problema indicado acá del libro, pide encontrar para qué tiempo el número de núcleos presentes del hijo pasa por un valor máximo. Y eso se puede hacer muy fácil. Derivo esta expresión respecto del tiempo e igual a cero. Y de ahí saco el valor de t para el cual el número de núcleos N2 es máximo. Pero también lo puedo hacer así. El de N2 a dt está acá. Igualo esto a cero. Esto es N1 y va ahí. Esto es N2 y va ahí. Y simplemente hago cuentas de álgebra para despejar el t y ponerlo en términos de lambda 1 y lambda 2. A su vez, este problema tiene un efecto colateral que tiene que ver con las llamadas condiciones de equilibrio. El padre y el hijo son radiactivos. Por eso el padre y el hijo tienen dos lambda y dos periodos diferentes. Supongamos que el periodo del padre es mayor que el periodo del hijo. Vale a que lambda 1 es menor que lambda 2 y lambda. Vamos a considerar que dejamos transcurrir un tiempo adecuadamente mayor, mucho mayor, que el periodo del padre. Como el periodo del padre a su vez es mayor que el periodo del hijo, estoy haciendo que haya pasado mucho tiempo con respecto al periodo del hijo. Eso termina haciendo que esta exponencial sea completamente despreciable frente a esta otra, siempre tomando como solución esta porque n2 de 0 es 0. De tal manera que n2 de t queda así. ¿Y qué muestra interesante? Que la evolución de núcleos del hijo queda controlada por el lambda, por el período del padre. En la exponencial que depende del tiempo, solamente queda la información del lambda, o si se quiere, el período del padre. Por eso se dice que el hijo no se logra independizar del padre en esta situación. Si defino en estas condiciones la actividad del padre es esta y la actividad del hijo sería esta. Si uno hace el cociente de las actividades, las exponenciales se simplifican y queda que el cociente de las actividades resulta ser independiente del tiempo. El hecho de que el cociente de las actividades sea independiente del tiempo da lugar a que se diga que se alcanzó el llamado equilibrio transitorio. También el cociente de las actividades puede ser puesta en términos del cociente de los periodos, como está indicado acá. Ahora, puede pasar que el periodo del padre no es simplemente mayor que el periodo del hijo, es mucho mayor que el periodo del hijo. Y entonces, a través de esta expresión, con esta condición, se llega a que las dos actividades son prácticamente iguales. Y esto se conoce con el nombre de equilibrio secular. Ahora, la otra situación que puede tener lugar es que el periodo del padre sea menor que el periodo del hijo y que ahora deje transcurrir un tiempo t mucho mayor que el periodo del hijo. Ahora es esta exponencial la que sobrevive y esta es la que se puede despreciar. De tal manera que si en esta solución elimino la exponencial correspondiente, llego a encontrar esto.
en donde ahora claramente el hijo está siendo controlado por su propia constante. N2 está controlada por lambda 2 o T2. Es decir, el hijo, a diferencia de la otra situación, se ha logrado independizar del padre. Esta es la actividad del padre en estas condiciones de T mucho mayor que T2. Esta es la actividad del hijo. Y si hago el cociente, a diferencia de la situación anterior, el cociente de las actividades es función del tiempo. Y entonces no se ha alcanzado ninguna condición de equilibrio. Todo esto que estoy haciendo es algo más que simplemente una discusión teórica. Esto forma parte de un problema de la guía de actividades número 8, que es la última. Otra situación que pudiera haber tenido lugar es cuando tengo una cadena con 3 elementos: padre radioactivo, hijo radioactivo y nieto estable. En este caso, a uno le quedaría, esto forma parte de un problema de la guía, escribir el sistema de ecuaciones diferenciales que describirían este proceso. Para describir lo que le pasa a A y B, uso lo mismo que en esta situación. Lo único que tengo que agregar es una ecuación diferencial que describa la evolución en el tiempo de C. Y esto es fácil, porque si menos lambda 2 N2 da el ritmo con el cual decae el hijo, cada vez que decae el hijo, aparece un núcleo del nieto. Y por lo tanto, el dn3 ADT es lambda 2 N2. Si el valor de N2 me lo dan, porque no tengo que resolver la ecuación diferencial, separo variables, paso el de t multiplicando e integro y obtengo cómo cambia N3 con el tiempo. Uno podría volver a hacer lo mismo que antes, que es graficar las soluciones. Los gráficos de la N1 de t y N2 de t son iguales. Y el gráfico de N3 de t, si yo considero que inicialmente no tenía núcleos presentes del hijo, perdón, del nieto, lo único que hace el nieto es crecer, porque como es estable, cada vez que el núcleo B se desintegra, forma un núcleo de C, y como C no es radiactivo, lo único que hace es ir aumentando en número, lo que va a sugerir cómo sería un gráfico a mano alzada de esta situación. El tercer caso que se presenta es una variante de este, que es de vuelta dos elementos, pero donde el padre es radiactivo y el hijo estable, que sería como describir esta situación de acá. O sea, esos son los tres casos para los cuales tengo que saber escribir las ecuaciones diferenciales que describen el proceso y obviamente saber obtener la solución. Estos tres casos forman parte de otro problema de la guía número 8. Entre algunas de las aplicaciones que da el libro de la radioactividad, se cita el método de datación del carbono 14. El método de datación del carbono 14 funciona cuando uno tiene material orgánico fosilizado, es decir,
Si uno quiere saber en qué tiempo se empezó a formar ese fósil y con eso hacer un estudio historiogeográfico del lugar y reproducir algún hecho de la historia en función de los restos encontrados, por ejemplo, en el terreno de estudio, lo que puede hacer es trabajar con el carbono 14,6, que es un elemento radiactivo. El período es 5.730 años y la forma de decaimiento que sufre el carbono 14 es esta, que ahora cuando terminemos de hablar de este procedimiento, vamos a describir qué es o qué significa ser un emisor beta negativo. ¿Cómo es que la materia orgánica fosilizada tiene carbono 14 en su interior? Bueno, por ejemplo, las plantas pueden incorporar carbono 14 a través de la fotosíntesis. Un animal herbívoro puede comer plantas que tienen carbono 14. Después el ser humano come ese animal e incorpora carbono 14. Obviamente esto no es la única manera en cómo se puede terminar ingiriendo carbono 14, pero da cuenta de por qué la materia orgánica puede contener carbono 14. Como tiene un periodo de 5.730 años, esto puede servir para datar objetos que tengan del orden de más de 10.000 años, porque, digamos, el periodo es 5.730, puede llegar a funcionar inclusive para un tiempo mayor, de 10.000. ¿Cómo es que se forma el carbono 14? Bueno, una manera natural de la formación del carbono 14 consiste en lo siguiente. De los procesos que tienen lugar en estrellas, en galaxias, llegan a la Tierra partículas, núcleos pesados, fotones. Entre las partículas que llegan neutrones y protones con una importante energía cinética. Los neutrones no se ven afectados por el campo magnético terrestre porque no tienen carga eléctrica y al ingresar en las altas capas de la atmósfera pueden ingresar en los núcleos del nitrógeno 14,7, dando lugar a algo que se llama una reacción nuclear, cosa que tendremos que discutir la clase que viene. El neutrón ingresa al nitrógeno, el nitrógeno se convierte en carbono 14, 6 y se emite un protón. Esto o estos son dos formas diferentes de describir una reacción nuclear, que con detalle se va a discutir la clase que viene. Esto es para tener una idea no solamente de cómo se puede incorporar en la materia orgánica carbono 14, sino también cómo se puede generar naturalmente carbono 14. Supongamos que, como cuenta un problema resuelto del libro, en particular el 44.9, una persona, un espeleólogo, entra a una caverna para hacer algún estudio y se encuentra con un fósil que puede ser carbón de leña fosilizado. Si tiene
un aparato adecuado, como ser un contador Geiger, en forma indirecta. En la actualidad hay mediciones directas de la actividad. Puede terminar midiendo la actividad de esa muestra de carbón fosilizado con la que se encontró. Si uno sabe que la actividad decae con el tiempo según esta expresión, despeja el tiempo y ve qué tiempo tardó la muestra en alcanzar esta actividad que es la que está midiendo en el momento que se encuentra con la muestra. Pero para que yo pueda despejarte de acá, necesito conocer el valor de la actividad en el momento que empezó a formarse ese material fósil. Ahora, si uno conociera la actividad sub-cero, no tiene que datarlo, es porque sabe perfectamente cuándo se inició el proceso de ese carbón de leña fosilizado. Si fuera un hueso, un orden de magnitud de cuándo apareció ese hueso en el lugar donde se encontraba. Por lo tanto, el tema es cómo calcular T a partir del conocimiento de A sub cero. Y entonces, como lo muestra el problema, lo importante es determinar A sub cero. Y el libro muestra en la resolución cómo calcular A sub cero, cómo calcular la actividad por gramo de carbono. Y llega a demostrar que el A sub cero por gramo de carbono es 15 desintegraciones por minuto por gramo de carbono. ¿Y cómo llega a ese valor? Usando este hecho, que es central para entender el funcionamiento del método. Ese cociente que está indicado ahí muestra cuál es la proporción de carbono 14 a carbono 12 presente en la naturaleza si uno hiciera una evaluación al día de hoy. Pero la hipótesis que se maneja es que si eso se hubiera hecho hace miles de años atrás, la actividad, el cociente, perdón, de N14 sobre N12 me hubiera dado básicamente lo mismo, es decir, que el cociente de N14 a N12 se ha mantenido constante en el tiempo. Por lo tanto, si esa la relación en el momento que empezó el proceso, puedo con esa información determinar cuál era la actividad en el momento que inició el proceso de fosilización. Por supuesto que uno puede decir, pero ¿cómo tengo garantía de que hace 5.000 años la relación de carbono 14 a carbono 12 era la misma que podíamos estar midiendo en estos días? Bueno, es una hipótesis. ¿Y cómo hago para validarla? Bueno, en general, la gente que necesita reconstruir procesos históricos no se vale de un único método como para poder llegar a determinar durante qué periodo de tiempo se desarrollaron los hechos que está estudiando a partir de encontrar objetos antiguos, digamos de esta manera. Y entonces se cruza información. Si con todos los cruces de la información más o menos resulta un periodo de tiempo del mismo orden, eso significa que los métodos más o menos funcionan. Y así fue como se fue validando el método del carbono 14 y en particular esta hipótesis. Bueno, a partir de este cociente, el problema 44.9 muestra cómo calcular el A sub 0 y más útil que calcular el A sub 0 de la muestra que se encontró es calcular el A sub 0 por gramo de material. Este podría ser un dato que me lo informan en una tabla o que, como muestra el problema 44.9, a partir
de este dato puede ser calculado. Con esto hemos descrito los procesos de decaimiento de forma general, sin estar particularizando ninguno en particular. Ahora vamos a entrar al proceso con el cual vamos a particularizar cuáles son esos posibles procesos de decaimiento. Nosotros vamos a estudiar 5: el decaimiento alfa, el decaimiento beta negativo, el beta positivo, la captura electrónica y la desintegración gamma. Bueno, antes de empezar con eso, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, no, por mi parte no, profe. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos viendo ahora las distintas formas de decaimiento. El primer decaimiento descubierto fue el que se llamó decaimiento alfa. El decaimiento alfa consiste en la emisión desde el núcleo de una partícula alfa, lo que lleva a que esa desintegración pueda ser escrita en forma de estequiometría, como que el elemento padre, que es el elemento X a Z, se convierte en el elemento hijo, donde el número másico cae en 4 unidades y el número atómico en 2. Y acá la emisión de la partícula alfa. ¿Por qué esto? Porque la partícula alfa luego terminó siendo el núcleo del átomo de helio y está formada por 2 protones y 2 neutrones. Todas las formas de decaimiento, además de esa idea que comenté la clase pasada, que estos procesos tienen que conducir a que la energía de enlace por nucleón vaya en aumento, cumplen con otras cosas o otros principios de conservación, como ser la conservación del número másico y del número atómico. Esto es porque en este proceso de transmutación no puede transmutarse la mitad o una fracción de un protón o de un neutrón. Entonces, A menos 4 más 4 me da A, Z menos 2 más 2 me da Z. ¿Cómo es que sale una partícula alfa del núcleo? Si técnicamente no hay partículas alfa en el núcleo. Es cierto, pero sí hay neutrones y protones, sí está la fuerza de repulsión eléctrica y sí está la fuerza nuclear que, como comentamos la clase pasada, podía llegar a empaquetar, así lo dije, a un cierto número de nucleones, como por ejemplo 4, formar la partícula alfa y entonces ahí sí poder ser expulsada. Por supuesto que la formación de la partícula alfa requiere no solamente ciertas condiciones energéticas y de proximidad de estos nucleones, sino también validación del principio de exclusión de Pauli, porque los nucleones tienen spin. Lo cierto es que con este efecto de que la fuerza nuclear puede ser mucho más importante que la fuerza de repulsión eléctrica, empaqueta 4 nucleones que esté permitido empaquetar y forma la partícula alfa. Ahora, como este proceso, como todos los procesos de decaimiento, son espontáneos, tienen que ir acompañados de liberación de energía. Y una de las cosas que tenemos que tratar de ver, ¿qué es esta energía liberada?
Ya comenté cómo muy elementalmente se puede formar la partícula alfa. Ahora, esta partícula alfa escapa del núcleo con una cierta energía cinética, la cual, haciendo pasar a la partícula alfa a través de un selector de velocidades adecuado, se le pudo medir la energía cinética. Cada emisor alfa mostraba tener un conjunto de partículas alfa con energía cinética de valores bien determinados. Es decir, el espectro energía cinética de las partículas alfa es discreto y cada radionucleido, que es emisor alfa, emite partículas alfa con valores de energía cinética bien determinados. Si yo analizo las partículas alfa que cada emisor emite, voy a encontrar que se encuentran comprendidas en un intervalo que va entre 4 y 10, para ser más amplio, megaelectronvolt. Para una partícula alfa, tener una energía cinética entre 4 y 10 megaelectronvolt no implica tener que hacer uso de expresiones relativistas. Es decir, la cantidad de movimiento es m por v y la energía cinética 1/2 de mv cuadrado. ¿Cómo se explica todas estas características de la partícula alfa, que van más allá de la formación que elementalmente he explicado recién? Bueno, eso tuvo que ver con un trabajo que hizo en 1928 George Gamow, un físico ruso que, entre otras cosas, fue escritor de literatura de ciencia ficción, y en 1929 por Gurney y Condon, los cuales usaron para explicar esto un modelo del núcleo que, en función de lo que les dije, correspondería al modelo de la partícula independiente que comenté y que, como decía acá, lo comentaremos más adelante. Bueno, ese más adelante es ahora. En este modelo, los nucleones viven en una región esférica de radio R. Por lo tanto, la energía potencial es función de R y hay que trabajar el problema en coordenadas esféricas. Para R igual a 0, tengo una pared de energía potencial infinitamente grande, lo que me garantiza que la probabilidad de localizar a un nucleón en esta región es nula. ¿Dónde conviven los nucleones? Conviven en una región que se la modeliza en forma elemental como un pozo como el que está indicado acá, con una profundidad que, para quedar cubierto para todos los núcleos, me alcanza con pedir que sea de menos 40 megaelectronvolt. No es un pozo rectangular como el que está acá, porque cambia con R, tiene que ver con coordenadas esféricas, pero esto es como uno lo modeliza. Al moverme hacia el R que coincide con el valor medio del radio, les recuerdo que había una expresión empírica que daba el valor medio del radio, que era una constante por el número másico a la 1/3. Los nucleones se ubican y, ya cercano a la región borde de esta región esférica, la energía potencial crece violentamente hasta una altura, para quedar cubierto para todos los elementos, del orden de 30 megaelectronvolt. Si uno analiza lo que pasa en la región periférica de esta región esférica, va a encontrar que básicamente el efecto que prevalece es el de repulsión eléctrica entre protones. Porque los nucleones que están en la región, de neutrones que están en la región periférica, por el efecto que llamamos de saturación,
y de no cumplir con la condición de ser de corto alcance, prácticamente no tienen interacción con los nucleones más internos de esta región y tienen poca interacción con los nucleones que están en forma alejada en la periferia. Y básicamente lo que prevalece es la energía potencial electrostática de repulsión entre protones. Esto responde a un gráfico de la forma 1 sobre R, que es como cambia la energía potencial eléctrica entre protones, o tiene que ver con la repulsión coulombiana. Los nucleones dentro del radio de esa región esférica conviven en esta región, dentro de este pozo, y constituyen un estado ligado. Y están sometidos a la fuerza nuclear y a la fuerza de repulsión. Y la energía potencial de los neutrones está asociada a la fuerza nuclear y la de los protones está asociada a la fuerza nuclear y a la fuerza de repulsión eléctrica. ¿Qué pasa en esta región? Si bien es cierto que no es lo mismo estudiar el problema de un solo objeto cuántico como el de estudiar el de varios objetos cuánticos, como es el caso del núcleo, para un objeto cuántico dentro de esta región, es natural que ustedes, por lo que se vio en los problemas de la guía número 5, queden claro que hay niveles de energía porque esto es un estado ligado y la energía es discreta. Bueno, si tengo muchos nucleones, se complica más porque además aparece el principio de ejecución de Pauli y además porque no todos los nucleones están sometidos a los dos tipos de fuerza, por lo que dije antes. Entonces, sí hay niveles de energía y los niveles de energía para los protones son un poco mayores a los niveles de energía para los neutrones, debido a que los neutrones solamente están vinculados con la fuerza nuclear y la energía potencial está asociada a esa. En cambio, los protones están asociados a la fuerza nuclear y a la fuerza de repulsión eléctrica. Por eso, esta pequeña diferencia. Por supuesto, además, en un nivel de energía que es levemente diferente para los protones y neutrones, no puedo tener más de 2 protones y 2 neutrones para ser compatible con el principio de exclusión de Pauli. Ahora, en función de la proximidad que tienen estos nucleones, porque pueden convivir en lo que sería un orbital para ellos, pueden formar la partícula alfa. La formación de la partícula alfa implica aplicar los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento. La partícula alfa queda con una energía cinética que dependiendo del núcleo estará entre 10 y 20 perdón, entre 4 y 10 megas. ¿Y cómo es que escapa si en promedio, o más que en promedio, una altura que me deja cubierto a todos los elementos es de 30 megas? ¿Cómo escapa teniendo una energía cinética claramente menor? Va a escapar por efecto túnel. Por supuesto que esto es una explicación muy sucinta y muy básica de algo que es bastante más complicado porque es un problema de varias partículas en coordenadas esféricas y que requeriría de un trabajo de elaboración mucho más profundo que este esquema sencillo con el cual se intenta querer explicar cómo es que las partículas alfa escapan del núcleo. Si uno piensa en la conservación de la energía, además de conservarse el número atómico y del número másico, en este tipo de procesos se va a conservar la energía y la cantidad de movimiento. Si yo pienso en la conservación de la energía,
Esta es la expresión de la energía. La inicial es esta porque lo que se transmuta es el núcleo y entonces pienso en la energía asociada a ese núcleo, que salvo que me digan lo contrario, está en reposo. Con más razón si es una muestra radiactiva de tipo sólida. Esto es la energía del hijo y esto es la energía de la partícula alfa. Una medida de la energía liberada lo da el llamado Q de la desintegración, que se lo identifica como la suma de la cinética de la partícula alfa más la cinética del hijo. Si uno dejo estas dos cosas de este lado y paso estas dos cosas restando, el Q lo puedo calcular así o el Q lo puedo calcular así. ¿Qué es la energía liberada? Claramente lo estoy identificando ahí, la cinética del hijo y la cinética de la partícula alfa. No es calor, como los estudiantes tienden a decir. No es, no libera calor, libera una partícula con energía cinética y el hijo, para conservar la cantidad de movimiento, también tiene que tener energía cinética. Ahora, ¿por qué puede terminar pasando que haya una conversión de energía en calor? Porque la partícula alfa con una cierta energía cinética va a generar efectos en la materia que la rodea. ¿Cómo se traducen rápidamente los efectos? Y básicamente va a robar dos electrones para convertirse en helio. Y como parte de todo este proceso puede pasar que se genere calor, sí. Si yo estoy en un elemento radiactivo que es de estado sólido, cada átomo barra núcleo forma parte de la estructura cristalina y si el hijo quiere adquirir energía cinética, la estructura cristalina se lo impide. Eso va a hacer como vibrar a la estructura cristalina y esa vibración se traduce en calor, sí, pero son efectos colaterales, no libera calor la desintegración alfa. Si uno analiza en cualquier desintegración alfa cuánto del Q es cinética de la partícula alfa, va a encontrar que del orden del 95-96%, dependiendo del emisor, es energía cinética de la partícula alfa. Y el resto es energía cinética del núcleo hijo. Si yo quiero ver exactamente cuánto le corresponde a cada uno, tengo que inevitablemente plantear la conservación de la cantidad de movimiento. Este proceso no requiere relatividad y en eso consisten los problemas de este decaimiento. Planteando la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento, determinar cómo se reparte esa energía liberada entre el núcleo hijo y la partícula alfa. Hay un problema de la guía. Acá está identificado ese problema, pero no es, me quedó de un documento anterior, es un problema de la guía, de los adicionales, que pide encontrar la relación entre las masas atómicas en los diferentes mecanismos de desintegración. ¿Cómo hago para pasar de las masas nucleares que tengo acá a las masas atómicas? Bueno, primero veo que para que el proceso tenga lugar, la masa del núcleo del padre tiene que ser mayor que la masa del núcleo del hijo, más la masa de la partícula alfa, para que el Q sea positivo, que es la característica de todo proceso espontáneo y de que la energía es liberada. Para pasar a masa atómica se hace lo siguiente, se suma a derecha e izquierda z veces la masa del electrón por c cuadrado.
Nada más que acá, del lado derecho, se divide en z-2 y 2. Si uno tiene en cuenta lo que vimos como la energía de enlace a nivel atómica, yo puedo usar este hecho para mostrar que esto es la energía de enlace a nivel atómica del padre más la masa del átomo padre por c cuadrado. Esto para en forma equivalente hacerlo con el hijo. Y esto para hacer energía de enlace a nivel atómica del helio más la masa del átomo del helio por c cuadrado. Las energías cinéticas del hijo y de la partícula alfa forman parte del Q. Si voy a una tabla y busco estas energías de enlace, podré comprobar esto de tal manera que en términos de la masa atómica me queda así. Que si la comparo con la expresión que encontré en términos de la masa nuclear, tiene la misma estructura. Si uno considera que la masa nuclear es prácticamente la masa atómica, da lo mismo hacer una cuenta de una manera o la otra. Y eso es lo que pasa en la práctica con la desintegración alfa. Si me dan los datos de la masa atómica, hago la cuenta así. Si me dan los datos de la masa nuclear, hago la cuenta en forma equivalente. No voy a encontrar grandes diferencias. Salvo que me dieran mezclado masas nucleares y masas atómicas y me estén sugiriendo que tenga que distinguirlas, entonces tendré que tener las masas nucleares y no combinarlas con la masa atómica, la masa atómica y no combinarla con las masas nucleares. Esa sería la única precaución que uno debería tener en cuenta. Históricamente, el segundo decaimiento que se descubrió fue el decaimiento beta, que era la emisión de electrones por parte de los núcleos. Eso tuvo más dificultades de ser resuelto que la desintegración alfa. ¿Por qué? Porque en la formación de la partícula alfa podía haber dudas, pero la partícula alfa estaba conformada por partículas que forman el núcleo. En cambio, el electrón no forma parte de la estructura del núcleo. ¿Y cómo es que del núcleo podía ser emitido un electrón? La cosa se complicó todavía aún más cuando posteriormente aparece que se puede emitir también un positrón y eso llevó a distinguir la beta negativa cuando se emite un electrón de la beta positiva cuando se emite un positrón. A su vez, el problema era más complejo todavía porque con un adecuado selector de velocidades se estudió la energía cinética de la partícula electrón o del positrón en su momento y se encontró que del espectro de energía cinética de los electrones o de los positrones no era discreto como el de la partícula alfa, sino que era un espectro continuo. Es decir, que había en la beta negativa electrones que salían con un continuo de energía cinética, hasta un valor que era considerado como máximo porque ya no se detectaban electrones o positrones con un valor de energía cinética superior a ese valor. Pero básicamente el problema es que era continuo. Entonces, en el modelo anterior, el espectro en energía cinética de la partícula alfa es discreto y eso tiene que ver con que los nucleones están en niveles de energía y la energía se reparte básicamente entre dos y eso es lo que conduce a que la energía cinética de la partícula alfa tenga valores bien determinados.
En cambio, para que la energía cinética de los electrones o de los positrones tenga un valor continuo y siga valiendo un esquema de modelo como el que comenté recién, de modelo nuclear, la energía liberada se tendría que repartir en más de dos partículas, se tendría que repartir entre tres. Y entonces empezó a pensar en una tercera partícula, pero una tercera partícula que no había evidencia experimental de su existencia. Por esto se fue complicando. Pero convencidos en que se tenía que cumplir los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento, se creía de que esto era compatible con la existencia sí o sí de una tercera partícula. Por todo esto, el problema fue bastante más complicado de resolver que el problema de la partícula alfa. Pauli en 1930 fue el que empezó a proponer la existencia de una tercera partícula que no era detectada. Que no había cambio en el número másico entre el padre y el hijo era algo que se verificaba experimentalmente. Lo mismo que el número atómico entre Z y Z más 1 se correspondía con la emisión de un electrón. Z más 1 menos 1 da Z. Y entonces, de existir esa tercera partícula, de la cual no había evidencia experimental, no tenía que aportar carga eléctrica y tampoco tendría que cambiar o afectar al número másico. Y entonces fue cuando Fermi empezó a proponer, ítalo-norteamericano, que esa tercera partícula, además de ser neutra y prácticamente no tener masa, sea un neutrón chiquitito, como se dice en italiano, pequeñino. Un neutrón pequeñino es un neutrino. A su vez, avanzaban los estudios de partículas y de sus respectivas antipartículas, y la antipartícula de una partícula que no tuviera carga, hubo que determinar cuál era la característica. Finalmente, por un proceso histórico y físico que no vamos a discutir, el decaimiento beta negativo terminó quedando el antineutrino y el decaimiento beta positivo el neutrino. Ahora, todo esto se tuvo durante muchísimo tiempo en términos teóricos, basados en que sí o sí se tenían que cumplir los principios de conservación y que solamente el espectro continuo de energía cinética era compatible con que la energía liberada se repartiera entre tres. Recién hubo evidencia experimental de la existencia de los neutrinos en 1956. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón es que tanto los neutrinos como los antineutrinos tienen muy poca interacción con la materia. Eso llevó a que fuera muy difícil cazar a los neutrinos, como así se hablaba. Hoy en la actualidad se sigue trabajando en la caza de estas partículas que son definitorios para entender los modelos más sofisticados de cómo funciona la naturaleza. Finalmente, voy a describir el proceso, no lo voy a explicar, porque la explicación del proceso se hizo a partir de una tercera fuerza que sostiene el modelo estándar y que fue la llamada fuerza débil, luego fuerza electrodébil, que explica no solamente el decaimiento beta negativo, sino el decaimiento beta positivo. Y con la fuerza nuclear y la fuerza coulombiana de repulsión, forman las tres fuerzas del modelo estándar. La cuarta fuerza, que no es estrictamente, que no estrictamente forma parte del llamado modelo estándar, es la fuerza de interacción gravitatoria. Repito, no me voy a meter en los detalles de la fuerza electrodébil, sino simplemente estoy relatando cuál fue
la explicación, no haciendo la explicación. Finalmente se terminó explicando el decaimiento beta negativo de la siguiente manera. Un neutrón se transmuta en un protón, por eso el número de nucleones no cambia, pero sí cambia el número atómico. Un electrón y un antineutrino. El electrón y el antineutrino escapan del núcleo. Y la expresión del decaimiento beta negativo es que el padre se convierte en el hijo tiene un número atómico mayor, el mismo número másico, se emite un electrón y un antineutrino. Más modernamente, y porque las teorías más sofisticadas requieren cada vez más de los neutrinos, se llegó a determinar que de tener masa, tiene una masa menor a 2,8 ev sobre c cuadrado, que es tan pequeña que para nosotros la vamos a considerar como cero, tanto para el neutrino como para el antineutrino. Si uno piensa en la conservación de la energía que describiría este proceso, siempre considerado que el núcleo padre está en reposo inicialmente, esto es la energía total del hijo, esta la del electrón y esta la energía del antineutrino. La energía liberada es la cinética del hijo, la cinética del electrón, más la del antineutrino. ¿Y acá qué se verifica? La relación de masas entre el electrón y el núcleo hijo es tan pero tan grande que normalmente la energía cinética del núcleo hijo puede ser despreciable y no considerarse, y solamente considerar la energía cinética del electrón y la del antineutrino. Si yo paso esto restando y esto restando, queda que el Q, en términos de las energías cinéticas que dije antes del antineutrino es esto, o es lo mismo que esto que está acá. De vuelta, la energía liberada no es calor. Y si uno tuviera que calcular la energía cinética máxima del electrón, en ese proceso tiene que considerar que no hay antineutrino emitido. ¿Cómo paso a la energía en términos de la masa atómica? Igual que antes, sumando a derecha e izquierda z veces la masa electrón por c cuadrado. Esto corresponde por la energía de enlace a nivel atómico para el padre, esto es lo que corresponde para el hijo y esto es el Q. Si voy a una tabla se cumple esto y lo que queda es que el Q se puede calcular como suma de estas energías o como diferencia de estas. Y acá muestra que no es lo mismo trabajar con masa nuclear que con masa atómica. Si me dan masas nucleares, tengo que informar la masa del electrón también. Y si me dan la masa atómica, no tengo que tener en cuenta la masa del electrón. Todo lo que tenga que ver con el decaimiento de beta positivo corre por los mismos caminos que los que dije antes, nada más que acá por razones que escapan a lo que podemos discutir acá nosotros. Acá sí va el neutrino y en el beta negativo quedó el antineutrino. Acá es el protón el que se transmuta en un neutrón, un positrón más un neutrino. El positrón y el neutrino son los que escapan del núcleo. Lo que diferencia al neutrino del antineutrino es simplemente un comentario, no lo vamos a profundizar. Es una propiedad que se llama la helicidad y que la helicidad es diferente en uno con respecto al otro.
Si yo planteo la conservación de la energía en términos de la masa nuclear, como vengo haciendo, esta es la expresión. Acá queda el Q hecho en términos de las energías cinéticas del hijo, del positrón y del neutrino, y esto es lo que queda en términos de las masas nucleares. Sumando z veces la masa de electrón por c cuadrado, va a hacer el paso a masas atómicas y les dejo para que la cuenta la hagan ustedes como parte de ese problema de la guía, que están los adicionales. De vuelta acá la energía liberada, está claro lo que es, no es calor. Y si tuviera que calcular la máxima energía cinética del positrón, tendría que considerar que para esa situación la energía del neutrino es nula. De vuelta, no estoy explicando el decaimiento beta positivo, como no expliqué el decaimiento beta negativo, porque eso implicaría meterse en terrenos de física de partículas que supera el nivel del curso. Quizás en la última unidad, que todavía estoy viendo cómo, qué ideas dar, ahí se va a dar un elemento un poquito más cercano al entendimiento de lo que está pasando. Todavía no lo tengo decidido. En estas dos formas de decaimiento y en el decaimiento alfa aparece un cartel que hasta ahora no lo identifiqué, que es este. Ahí en el decaimiento alfa, acá en el decaimiento beta negativo, o perdón, este es beta positivo y beta negativo está acá y beta positivo está acá. El comentario es que pueden ir acompañado estas tres formas de decaimiento por la emisión de un fotón gamma. ¿A qué se debe esto? Los nucleones están ocupando niveles de energía con las condiciones que dije antes, de satisfacer el principio de exclusión de Pauli, y que los niveles de energía para dos protones son levemente diferentes y superiores que para dos neutrones. Ahora, ya sea porque se forma la partícula alfa, o porque un neutrón se transmuta en un protón, o un protón en un neutrón, se van a provocar en ciertos niveles de energía vacancias. Como pasaba cuando veíamos el fenómeno a nivel electrónico, que uno entregando energía al átomo era capaz de quitar un electrón de una capa completa, por ejemplo. Y entonces espontáneamente electrones de capas superiores pasaban a ocupar las vacancias en capas inferiores. Una capa es algo totalmente equivalente. Si yo provoco vacancias en algún nivel de energía, espontáneamente puede haber nucleones de niveles de energía superiores que pasen a niveles de energía inferiores siempre y cuando se den todas las condiciones que, entre otras cosas, incluye el principio, la validación del principio de exclusión de Pauli. Como la estructura de niveles de energía a nivel nuclear es del orden de los megaelectronvolt, los fotones emitidos tienen energía del orden de los mega e inclusive decenas de mega. Es decir, tienen niveles de energía los fotones como los rayos X o mayor. Pero el proceso es diferente porque el proceso para emitir los fotones X es un proceso a nivel de redistribución de electrones a nivel atómico.
Y esto es una redistribución de nucleones a nivel nuclear. Por eso a estos fotones, que pueden tener más energía que los fotones X, se los reconoce con el nombre de fotones gamma. Es decir, nucleones de capas superiores pasan a ocupar vacancias en capas inferiores, emitiendo fotones con energías que los ubica a estos fotones, por ser un reordenamiento de nucleones a nivel nuclear, con el nombre de fotones gamma. Y esto es así porque, repito, al transmutarse un protón en un neutrón o a formarse la partícula alfa, es natural pensar en que aparezcan vacancias y aparezca esta redistribución que estoy indicando. Quedan básicamente dos formas de decaimiento para poder completar rápidamente. La captura electrónica. Los electrones, si bien nosotros estudiamos esto para átomos monoelectrónicos, tienen una probabilidad no nula de moverse cerca del núcleo. Y pueden moverse tan cerca del núcleo que pueden ser capturados por el núcleo. No estoy hablando de un electrón externo, sino de un electrón que forma parte del propio átomo. Ese electrón es capturado por el núcleo, ese electrón interacciona con un protón, forma un neutrón y un neutrino. Ese neutrino es el que termina siendo expulsado del núcleo. ¿Qué electrones son estadísticamente los que son capturados? Los electrones que están en la subcapa S. No me importa qué capa, pero subcapa S. Es decir, L igual a 0. Porque son los electrones que tienen mayor probabilidad de estar cerca del núcleo. Ahora, un electrón que es capturado deja una vacancia y esa vacancia es ocupada por un electrón de una capa superior y por lo tanto el reordenamiento de electrones determina la aparición de fotones X. El decaimiento llamado captura electrónica va acompañado de la emisión de rayos X. Todo lo que tenga que ver con la energía liberada, cómo escribir la conservación de la energía en términos de la masa nuclear y luego pasar a la masa atómica, es, entendido este proceso, reproducir lo que ya tienen escrito en decaimiento alfa, beta negativo y parcialmente beta positivo. Y eso forma parte del complemento de ese problema de la guía. Por eso les dejo para que quede a cargo de ustedes. El decaimiento gamma ya lo he medio comentado. Si yo tengo un núcleo activado, que es como tener un núcleo excitado. ¿Y qué significa tener un núcleo excitado? Tener a un núcleo con sus nucleones no ocupando la estructura de niveles de energía más bajos. Por alguna razón, hay nucleones que están ocupando niveles de energía más altos. Es decir, ese núcleo no se encuentra en lo que sería el estado base. Y entonces, este asterisco me dice todo eso. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que espontáneamente ese núcleo elija llegar a un estado de mayor estabilidad, haciendo que nucleones de niveles de energía más altos pasen a niveles de energía más bajos desocupados y emitan un fotón gamma. Todo lo que tenga que ver con la energía liberada y el proceso físico que describe esto es completamente análogo a lo que vimos en su momento y decíamos que un átomo emite un fotón y adquiere energía cinética. La misma discusión, si la energía cinética que adquiere el átomo la cuento o no,
para calcular la energía del fotón emitido. Acá vale todo exactamente igual, porque claramente la energía liberada se pone de manifiesto fundamentalmente en la energía del fotón gamma emitido. Fundamentalmente. Y el tema de tener en cuenta o no la energía cinética de retroceso, como llamábamos, del átomo, ahora podríamos hablar de la energía cinética de retroceso del núcleo. ¿Por qué puede quedar activado un núcleo? Bueno, ya vimos, porque primero sufre un decaimiento alfa, un decaimiento beta negativo, un decaimiento beta positivo, o porque por una reacción nuclear, como vamos a ver la clase que viene, le inyecto una partícula, por ejemplo un neutrón, y lo convierto en un isótopo. Y como parte del proceso puede ser que libere un fotón gamma. En general, si va acompañando el decaimiento beta negativo, beta positivo o el alfa, se lo estudia en parte. Primero se estudia el decaimiento base y luego en una segunda etapa el otro decaimiento. Eso es en general lo que se hace. Bueno, con esto completamos todo lo que tenga que ver con los decaimientos, la ley que lo describe, las series de desintegración radiactiva y estas 5 formas de decaimiento en cuanto a cómo tratarlas. Tratarlas significa aplicar los principios de conservación de número másico, número atómico, conservación de energía y conservación de la cantidad de movimiento, qué es la energía liberada, cómo se puede calcular. Hemos hecho la descripción general y particular con detalle de algunos procesos y otros tendrá que ustedes completarlo como parte del estudio para que formalicen las ideas que estamos comentando. El decaimiento alfa puede ser tratado todo en términos clásicos, en cambio el beta negativo, el beta positivo, los electrones y los positrones emitidos pueden necesitar, me lo tiene que aclarar en forma directa o indirecta el problema, correcciones relativistas, porque las energías que tienen estas partículas las convierte en partículas relativistas. Dentro de ese espectro continuo de energía que pueden tener, tienen energía cinética relativista. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración? Sí, profe, una consulta. No, no me quedó claro que el núcleo, esto de que el núcleo quede activado. Tendría que ser Que que... quede activado, pensarlo a Sí, nivel atómico. ¿Qué significaría que el átomo es excitado? Pensarlo en un monoelectrónico, que los electrones por alguna razón en vez de estar en n igual a 1 están en n igual a 3. sí, Bueno, acá no tenés uno, tenés un montón de nucleones. Pero los sí, nucleones tendrían que estar ocupando, según el principio de exclusión de Pauli y todo, los niveles de energía más bajos para que sea la representación de menor energía. Sin embargo, por alguna razón, hay nucleones que están ocupando niveles de energía más altos y niveles de energía más bajos están momentáneamente descubiertos, libres. Entonces, espontáneamente los nucleones pasan de los niveles de energía más altos a los más bajos y emiten un fotón. Eso significa estar activado. Es lo mismo que decir que está excitado, por supuesto, pero la jerga habla que cuando se habla del átomo se habla de excitado y cuando se habla del núcleo se habla de activado. Nada más. perfecto. Ok. ¿Listo? Eh, sí, y otra consulta más, la última. En el decaimiento alfa, cuando se menciona de que no requiere relatividad, ¿quiere decir que no se hacen las correcciones relativistas? ¿A eso se Exacto. refiere usted? La energía cinética, cuando plantees en algún problema las dos cosas, vas a poder poner un medio de mv cuadrado sin que te tiemble el pulso. Del núcleo hijo, sin lugar a duda.
y de la partícula alfa también. Perfecto. Ok, Y la cantidad de movimiento es m por b, tanto para el núcleo hijo como para la partícula alfa. genial. Ahí quedó todo claro, profe. ¿Listo? Bueno, te tengo Sí, que sí. dejar rápido porque me tengo que ir a abrir el otro curso que empieza ahora a las 4. Dale. Nos vemos, profe. Bueno, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Chao, gracias.